En este video de la anatomía de las pruebas de usabilidad nos vamos a referir a la prueba A/B testing, que es una prueba bastante usada. Estamos en el curso de Teoría de la Información, Escuela de Diseño Industrial del Tecnológico de Costa Rica. Mi nombre es Franklin Hernández Castro. En los videos anteriores habíamos visto un poco la topología de las pruebas, habíamos pasado por prácticamente todo este escenario. Lo último que vimos eran las pruebas evaluativas, unos 4 videos al respecto, incluyendo las normas ISO, las clasificaciones, la norma NOL, la escala SUS para hablar de satisfacción. Y en este nos toca las pruebas comparativas. Específicamente vamos a hablar del A/B testing o el test de comparación entre la opción A y la opción B. El concepto principal es que esto es una prueba diseñada para comparar dos versiones de una misma herramienta. Estamos hablando de herramientas que la mayoría de las veces ya funcionan y ya están en línea inclusive. Y en otras palabras, se compara si una versión es mejor que la otra. Siempre tienen un grupo de control que es, digamos, la que está funcionando y tienen, por supuesto, un aspecto muy puntual que se cambia, que es la versión nueva, la que se está haciendo a través de la hipótesis y se llama versión B. Las características generales de estas pruebas es que se deben usar personas, o sea, personas prototípicas UX. Significa que la cantidad de testers deben de dividirse en los diferentes tipos de personas prototípicas. Se necesita una gran cantidad de tester porque es una prueba más cualitativa, disculpen, cualitativa. Entonces se necesitan entre al menos 50 tester y algunos dicen que es mucho mejor tener muchos más que esos, más de 300 y hasta 500, de acuerdo con la fuente que les he puesto allá. Eh, no se, no se aconseja hacer cambios radicales. Si hacemos demasiados cambios, pues lo que va a salir en la correlación no está muy claro a qué se refiere, ¿verdad? Eso es algo muy específico de estas pruebas tipo cuantitativas, en las que si se hacen muchas variables, si se prueban demasiadas variables al mismo tiempo, pues uno no termina sabiendo cuál es la variable que realmente generó el cambio o si fue un conjunto de ellas. Muy aconsejable también que se pueda repetir la prueba idéntica poco después con otros usuarios. O sea, la idea es que estas pruebas sí tienen un nivel de incertidumbre amplia y entonces es importante volver a probar si es que es posible. El diseño de la prueba. En el diseño de la prueba vamos a ver algunos pasos. Lo primero es la identificación del problema. O sea, tenemos que tener claros que esta prueba está hecha para solucionar o para estudiar un problema específico, que debe ser muy claro. Estamos buscando esta variable o este grupo de variables a aislar. Analizar los datos del usuario, ¿verdad? Con respecto, ¿cómo sabemos esto? Pues analizando los datos y el comportamiento del usuario, una vez identificado cuál es el problema, qué es lo que queremos, cómo podemos trabajar con ese problema. ¿Cómo se puede analizar los datos? Pues los datos generalmente, como ven, pues ya ustedes saben, Google Analytics, por ejemplo, sabiendo cuáles son las más visitadas, en cuáles páginas hay más rebote, en cuáles se pasa más tiempo. Eye tracking, heatmaps, gazeplot, que como he dicho varias veces, son buenísimos para saber qué pasó, pero todavía no sabemos por qué. Así es que es bueno en este tipo de prueba, en A/B test, hipotizar qué pasó, cuál podría ser la razón y hacer una prueba de este tipo para saber si tenemos razón y si el problema que nos reveló el eye tracking mejora o se mantiene igual o empeora. Por supuesto, siempre están las entrevistas con usuarios, también dedicamos un video acerca de preguntas abiertas y este tipo de pruebas preliminares y estudios anteriores que son precisamente las pruebas preliminares que se hicieron antes del proyecto y que nos podrían haber ayudado a identificar problemas específicos. En resumen, hay un conjunto de datos en el que uno puede buscar cuáles son los problemas que tiene la aplicación o que tiene la herramienta y en función de eso, pues trabajar. El tercer paso sería precisamente desarrollar la hipótesis, la cual se debe poner a prueba. Es decir, tratar de aislar exactamente cuál es el problema y cómo logro yo probar si ese es
el problema o es otro que yo no estoy viendo. A partir de esta identificación, pues se lleva a cabo una nueva versión. Es una pequeña versión de la herramienta donde esa parte que está tratando de solucionar el problema usa la hipótesis para cambiarlo y para ver si este nuevo modo de enfrentar, este nuevo modo de diseñar, este nuevo modo de presentar la solución a la necesidad en ese punto específico es más fácil para el usuario. Finalmente se hace la prueba y después se analizan los datos, o sea, se compara el comportamiento de la prueba de control y la hipótesis y se define si fue exitosa. Como les digo, generalmente se hacen al menos dos veces esta prueba y se trata de independizar la variable que estamos pensando que es la culpable del problema que se tiene. ¿Para qué sirve? Numerosas cosas. Nomenclatura, por ejemplo, la gente no entiende los títulos o no entiende los textos que están en los CTAs, en los call to actions. Problemas de estructura, se cambian los paths. Unos son más fáciles, otros no, son redundantes, no son redundantes, que es mejor. Look and feel, problemas de accesibilidad, problemas de figura fondo, legibilidad en la tipografía, los pies de fotos. El funnel, que claro es muy importante, pues lleva a el flujo a través de la transacción para que finalmente se haga la conversión. Y en otras cosas que no necesariamente son herramientas, por ejemplo, mail promocionales. El asunto está claro, la gente está entendiendo. Si tenemos el asunto A, tiene un rendimiento tal, y si tiene un asunto redactado distinto, tiene otro rendimiento. Este es el tipo de pruebas que se usan, en las que se usan. Este es el tipo de aspectos que se prueban con este tipo de pruebas. Zonas grises de Pareto, o sea, no sabemos si eso realmente es importante o no, si es algo que se necesita tener inmediatamente a disposición o no. Esto se puede probar así. El rebote, el rebote es uno de los grandes problemas, ustedes saben, de las herramientas. Por lo tanto, ¿por qué sucede el rebote? ¿Será una confusión en la identificación del objetivo de la página? ¿Será un problema de nomenclatura? Así es que se puede estudiar un problema de rebote a través de un A/B test. Problemas de formularios, de adaptación de los formularios, de cantidad de formularios que son respondidos y cuáles no son respondidos y por qué. Call to actions, como habíamos dicho, se entiende, hay suficiente contraste, la gente entiende la nomenclatura, para qué sirve el botón o el menú, etcétera. Elementos en general, testimonios, textos, redacciones, cualquiera de estas cosas se puede probar a través de una prueba en la que tenemos la prueba de control, que es tal como está en este momento, y la hipótesis. Hay otros tipos. Este, digamos, en general se usa para eso. Sin embargo, hay otros tipos de A/B test. Por ejemplo, los que se llaman de split de URL. Eso significa que cambia la dirección, ¿verdad? Y entonces uno podría ver a través de eso, de este tipo, pues cambiar la dirección para saber si la dirección misma, por ejemplo, es un problema. Otra vez, a través de eso, si diferentes nuevas variaciones de la URL cambian las tasas de conversión, que es en última instancia el principal objetivo. También recomendado para cosas como que cambios de las bases de datos, tiempos de carga. Como se cambia solo la URL, la mayoría de la gente podría no darse cuenta que se cambió la URL, pero uno es más eficiente que otro o funciona con otro tipo de sistema y por lo tanto ciertos sistemas operativos serían mejores para otros. Finalmente se podrían cambiar flujos de trabajo completos a través de cambios de URL, en donde en la prueba de hipótesis se cambia el flujo para llegar a la navegación de lo que se quiere como objetivo y se determina si de verdad esta hipótesis es mejor que la hipótesis que está corriendo en ese momento. Otro tipo es el test multivariable. El test multivariable es cuando se trata de cambiar o de evidenciar un cambio en diferentes variables en una misma página. Se testean simultáneamente una combinación de factores. En este caso es muy importante que tengamos muy claro cuáles son los factores y que los factores son, por decirlo así, muy cercanos, tienen el mismo efecto. Porque si ya les dije anteriormente, si usamos demasiadas variables que son muy distintas, después no va a estar claro cuál de las variables es la responsable. Así es que se usan este tipo de multivariables en este caso en que estén muy controlados. Por supuesto, este tipo ahorra tiempo, ¿no?
En lugar de buscar una sola variable y hacer un test para cada una, pues podemos probar varias variables al mismo tiempo. Lo mismo se puede hablar con las secuencias, ¿verdad? Los test secuenciales que sustituyen, lo que pasa es que se llevan a cabo diferentes tests uno detrás del otro para saber cómo las diferentes variables van actuando o van mejorando o no el problema que estamos estudiando. Finalmente tenemos los test multivariables. Los test multivariables son, digo, multipágina, que se prueban varias páginas al mismo tiempo. Vean que ese es otro nivel más. Si ya teníamos un problema en el test multivariable, pues el test multipágina es un nivel más elaborado y más complejo, así que hay que tener mucho cuidado a la hora de diseñarlo. Se diseñan dos flujos, por ejemplo, en el que tengan, por ejemplo, nuevas versiones de páginas y se prueban específicamente para ver cuál de ellas es más eficiente, cuál de ellas hace que los usuarios lleguen al objetivo que nosotros estamos usando. Por ejemplo, del funnel, ¿verdad? O sea, todo el flujo que lleva a la conversión se puede hacer por diferentes tipos de flujos, que lo que sería en un lado, digamos, un flujo y en otro, o propiamente la retirada de otros elementos como elementos recurrentes que tal vez no son absolutamente necesarios como certificaciones o testimonios o logotipos o cosas de ese tipo, tratando de ver si esto está influyendo realmente en la tasa de conversión, que es en última instancia lo que se está buscando, o en el objetivo final. En general, estos tipos de test están hechos para eso, para mejorar una herramienta o una aplicación o una página que ya está en funcionamiento y que se quiere probar hipótesis para solucionar problemas que se han identificado con anterioridad. Les dejo como siempre unas bibliografías por si quisieran profundizar.